Buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Encuentro con la Palabra de Dios. Curso Bíblico Teológico impartido por el presbítero Pedro Gutiérrez Farías. Acompáñanos todos los sábados a las 11 de la mañana por este perfil de Facebook. Y recuerda, seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook como Diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas y Pedro Gutiérrez Farías. No te lo pierdas. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Construyamos, construyamos, construyamos un mundo mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me dan mucho gusto estar nuevamente con ustedes, su amigo el Padre Pedro Gutiérrez Farías. Les doy la más cordial bienvenida a otra transmisión más con este curso titulado Encuentro con la Palabra de Dios. Y los invito, como en otras ocasiones, para que nos dispongamos, para que si tienen por ahí su Biblia, la traigan, se pongan en un lugar cómodo y nos dispongamos para participar en este tema que va a estar interesante. Los invito, vamos pues a invitarlos para hacer la oración inicial. Recuerden que pues tenemos que invocar al Señor, pedirle para que Él nos ilumine, nos asista con su Espíritu Santo y podamos llevar de la mejor manera nuestro tema de hoy. Recuerden la segunda parte del Génesis, capítulos del 19 al 40. Vamos con la oración. Señor, nos encontramos nuevamente haciendo esta transmisión. Te agradecemos por el regalo de la vida. Te pedimos que nos concedas dejar a un lado cualquier ocupación y poder estar atentos y poder participar de este encuentro con tu palabra, para que a través de este estudio podamos encontrarte a ti. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios y desde luego a través de tu palabra. Ayúdanos pues a iniciar este tema de hoy con ese gozo y esa alegría de saber que no solo nos encontramos con un libro, sino contigo mismo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Pedimos que nos asista la luz de tu Espíritu Santo para que podamos comprender mejor tu palabra. Que nos asista nuestra Madre, la siempre Virgen María, para que ella siempre esté abogando por nosotros, sus hijos. Ella siempre lo ha dicho, hagan lo que Él les diga. Y por eso ahora queremos comprender tu palabra
para que realmente hagamos la voluntad de Jesús. Que el Señor nos ayude rezando con devoción el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Pues bien, ahora les recuerdo que estamos dentro del estudio del Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia. Ya vimos el Génesis el sábado pasado, recuerden que vimos los primeros capítulos del Éxodo, del 1 al 18. Y hoy vamos a concluir el Éxodo del capítulo 19 al 40. Recuerden que esto no es un estudio muy extenso, sino son como unas probaditas, como algo que nos ayude, unos tips. La idea es que podamos tener estas herramientas para poder entrar a la palabra de Dios y sobre todo lograr interesarnos, tener esa curiosidad de profundizar más en la palabra de Dios, interesarnos en la lectura y poder así meternos nosotros mismos a ella. Estas cosas, estos elementos nos van a ayudar mucho. Vamos pues ahora a ver el video sobre estos capítulos de la segunda parte del Éxodo. El libro de Éxodo, en el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuenta la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando al faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas al mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfunearon y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave de la narrativa bíblica. Está desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro del Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes y enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí, en forma de nubes, rayos, truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto viene una serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos, todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente a las demás naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien de nuevo aceptó gozosamente entrar en ese pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la revelación de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a Dios, pero ahora a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que siguen son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada, llamada el tabernáculo. Hay un pacto exterior con un altar, en el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna.
Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro, para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están allí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar: no tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice: primero que nada, destruir a Israel significa retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice: el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad de pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión: Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar y no puede hacerlo. En realidad no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada del faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado lo que está amenazando el futuro del pacto. La pregunta al final del libro es: ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro del... Bien, pues acabamos de disfrutar de este video, de esta narración relativo a los capítulos 19 al 40 del Éxodo. Y ahorita vamos con la trivia para este tema. Ojalá tengan ahí con qué anotar para que no se nos pierdan las preguntas. Son 3 preguntas nada más, para que al final nos hagan favor de darnos la respuesta y nombremos a los ganadores. La primera pregunta: ¿qué nos narra principalmente estos capítulos del 19 al 40 del Éxodo? Es decir, ¿de qué y de qué hablan estos capítulos? Y la segunda pregunta: ¿qué debemos de tomar en cuenta al analizar un libro de la Biblia para que haya una verdadera interpretación del texto? Esto nos va a ayudar también a aquel tema que vimos de la hermenéutica, y si no, ahorita que veamos las diapositivas, pues vamos a profundizar un poco
para saber qué cosas son las que se necesitan para interpretar bien un texto. Y la última, ¿cómo podemos resumir el mensaje del libro del Éxodo? En 2-3 palabras, ¿cómo podemos decir? El libro del Éxodo trata de esto y de esto, así como lo principal. Y bien, ahora vamos a disfrutar de otro video un poco corto, pero muy hermoso, llamado Santa Biblia. Escuchemos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Bien, pues después de haber disfrutado y visto este video de la Biblia Santa, ahora vamos a entrar directamente a las diapositivas, donde vamos a tener la oportunidad de entrar un poquito más, algo profundo, sobre este libro del Éxodo. No pretendemos hacer un estudio muy grande, muy serio, no nos alcanzaría el tiempo, tendríamos que meternos a muchos libros y muchas cosas, pero al menos queremos tener como una probadita de qué hacen los exegetas, los teólogos, en qué líos se meten para poder escudriñar las escrituras. Vamos a dar como una probadita. Lo importante es saber que la Biblia no es así cualquier cosa, nada más léela y ya, interprétala como tú pienses. No, la Biblia tiene que leerse adecuadamente. Los encargados de los estudios buscan los textos originales, se meten a algo profundo, analizan el texto, más o menos eso es lo que vamos a tratar. Primero, el libro del Éxodo tiene aspectos fundamentales y cuestiones abiertas. El libro del Éxodo es una obra notablemente compleja. No es tan fácil como parece, ¿verdad? Hay fragmentos de índole muy diversas, por ejemplo, hay narraciones, leyes de tipo muy diferentes, textos litúrgicos y solemnes celebraciones y asambleas. Todo eso lo encontramos ahí en el libro. Por otra parte, plantea numerosos problemas en campos muy distintos. Problemas de crítica textual. ¿Qué es eso de crítica textual? Crítica no se trata de criticar, sino de analizar. Los exegetas analizan y dicen, a ver, ¿cómo está este texto? ¿Estas cosas que va metiendo aquí corresponden o no corresponden? Etcétera. No porque ellos quieran ponerle cosas a su antojo, sino lo propio de una lectura, y es donde ellos descubren, como son textos muy antiguos, que pudo haber varios autores, incluso lo que ya decíamos, las diferentes tradiciones. ¿Recuerdan? La yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Es decir, se descubre que hay muchas corrientes de pensamiento de aquel tiempo que intervinieron en la formación de un libro. Bien, se habla del texto más antiguo para tomarlo como básico, en este caso el texto masorético. ¿A qué se le llama texto masorético? Al texto escrito en hebreo, el más antiguo. La tradición griega llamada de los 70, en Qumran también se hicieron descubrimientos, en 1947, el texto samaritano o incluso la Vulgata. ¿Qué es la Vulgata? Es la traducción que se hizo del griego al latín de la Biblia hace muchos años, en los inicios. Plantea también el tema candente de las posibles fuentes del Pentateuco, lo que acabo de mencionar, las 4, ¿verdad? De las fuentes del Pentateuco. También pone sobre la mesa problemas teológicos no fáciles. Finalmente está el difícil tema de la posible estructura del libro.
Problemas de la crítica textual. Vamos a entrar a la crítica textual. Un ejemplo concreto, Éxodo 35 al 40, en hebreo. En griego y en latín los trabajos sobre el texto hebreo. Se pusieron pues los estudiosos a buscar qué diferencias podría haber en cada traducción, porque es el mismo texto, pero uno fue escrito en hebreo, otro en griego, otro en latín. Llamado también texto masorético, ya lo dije, el texto escrito en hebreo. Recibieron un impulso a partir de los descubrimientos de Qumran. Estos descubrimientos han tenido diversas consecuencias. La primera es que cada vez más los exegetas piensan que el texto hebreo no representa necesariamente la única y más auténtica tradición manuscrita. Recuerden, esto lo descubren a partir de que en Qumran, en 1947, en unas excavaciones arqueológicas descubren esos escritos. Podemos ver la fotografía que está aquí en la parte de abajo. Esos manuscritos así los encontraron, muy antiguos. Sin embargo, ellos descubren que también en textos posteriores también encuentran cosas muy, muy valiosas. Entonces es un descubrir con mucha honestidad y mucha sinceridad. Y sus tesis las hacen así, diciendo esas palabras. Probablemente sea esto. Si no se atreven los estudiosos, los exegetas, a dar afirmaciones tajantes, sino que en base a sus descubrimientos van inclinándose cada vez más a descubrir el sentido más exacto de cada texto. El caso más importante es el de Éxodo 35 al 40, la última parte del Éxodo. Esta sección del libro, como acabamos de indicar, descubre la construcción del santuario y la fabricación de sus accesorios, según las instrucciones previas dadas por Dios a Moisés, que se encuentra en Éxodo 25 al 31. Como tal, el texto no debería representar dificultad alguna. Pero el caso es que hay una gran cantidad de diferencias entre el texto hebreo y la traducción de los 70. Digamos una palabra en este sentido, porque vale la pena. Vamos a ver qué nos dice la siguiente. El texto de los 70 es más breve y el orden de los versículos no es el mismo que en el texto hebreo. Ahí ya encontraron diferencias. Entre las diferencias más importantes notemos que los 70 omite el capítulo 26 del 20 al 34 del texto hebreo, una sección sobre la armazón o marco del santuario, y omite también del capítulo 37 los versículos del 25 al 28, que describen la construcción del altar de los perfumes, de forma parecida a la larga descripción de la morada, los tapices, en el capítulo 36, 8b al 19, del texto hebreo. Se resumen en dos versículos en los 70, del capítulo 37, del 1 al 2. Estas diferencias ya habían sido en parte notadas por Orígenes, un gran escritor de la iglesia, un hombre que ha investigado profundo la escritura. Estamos hablando del siglo IV, por allá de los inicios, y este hombre ya había notado esas diferencias. Normalmente este tema no se acaba aquí. Un estudio de la antigua tradición latina, que para los fragmentos del Éxodo que estamos comentando, se nos han conservado en el manuscrito llamado Monancensis, manuscrito latino del siglo V. Ven cómo la iglesia pues tiene 2000 años, no es de ahorita, y ha tenido investigadores, grandes teólogos, grandes estudiosos de la Biblia que han estado profundizando. Entre ellos mencionemos a este Orígenes, a San Agustín y desde luego a San Jerónimo, que hizo grandes comentarios de cada uno de los pasajes de la Escritura. Vamos a pasar a la siguiente. Un ejemplo del problema teológico, así para ver solo un problemita, algo muy sencillo. Estamos dando así nomás pinceladas para darnos una idea. Los problemas teológicos del libro del Éxodo son muchos. Aquí un ejemplo. Los dos primeros, el endurecimiento del corazón y la muerte de los primogénitos, son muy conocidos. ¿Por qué dice ahí
que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces como que dice uno, bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver qué dice. El problema teológico es el de la libertad. Si Dios endurece el corazón del faraón, podemos decir que éste es responsable de sus actos y por tanto puede ser castigado por Dios. O sea, se diría, y pierde su libertad si Dios es el que lo está pues obligando de alguna manera a que su corazón se endurezca, y entonces él ya no sería responsable. Entonces viene a la mente de un estudioso hacerse esa pregunta. Pero vamos a ver qué nos dice. Se han propuesto bastantes soluciones a este problema. Para algunos, el vocabulario del endurecimiento es el de la lucha. Dios incita al faraón a medir sus fuerzas con él. Los textos que se aducen a favor de esta tesis son Deuteronomio 2:30, Josué 11:20, Isaías 63:17. Habría que leerlos para ir comparando y viendo todo esto. ¿Cuál es pues el sentido del endurecimiento del corazón? Es conveniente resituar este tema en su contexto cultural, es decir, en el de un mundo teocéntrico y no antropocéntrico como es el nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la antigüedad se tenía a Dios como el centro de la vida de todos. Los reyes, los emperadores, todos ellos sabían que de Dios venía el poder que se les daba para servir al pueblo. Claro que muchos abandonaron a Dios y se sintieron dioses. Incluso el saludo era salve, le decían a los reyes, y ellos querían ocupar el lugar de Dios. Sin embargo, todo giraba en torno a Dios, por eso es teocéntrico. Y actualmente, dice, desgraciadamente, pues ya no es el teocentrismo, sino antropocéntrico. ¿Qué quiere decir? Pues que al hombre se pone como el centro de todo, como el más importante. A Dios se deja en otro lugar, desgraciadamente. Pero también esto es lo que está explicando, que por ser Dios el centro, por eso Él se tiene que imponer, porque el faraón ya no estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, estaba esclavizando al pueblo de Dios y tenía que buscar la manera de hacerle ver, hacerlo caer en la cuenta de que estaba mal. Vamos a ver la siguiente. El problema principal del relato de las plagas de Egipto no es el de la libertad y la responsabilidad del faraón, es más bien el poder de Dios de Israel. El relato quiere mostrar que este poder se extiende hasta Egipto y que incluso el personaje más poderoso de aquella época, hablamos del faraón, está por encima del poder de Dios de Israel, es decir, no puede ser eso. Con las plagas y con todo le demuestra el Dios de Israel que Él es más poderoso. Esta es la razón por la que había que mostrar que la palabra de Dios es eficaz, incluso cuando alguien se niega a escucharlo. Ahí está la clave. Como conclusión del presente tema del libro del Éxodo, podríamos decir muchas cosas, ocuparíamos mucho tiempo. Sin embargo, ¿de qué se trata? Se trata de despertar el apetito de leer y releer el libro del Éxodo y los demás libros de la Biblia. El libro que describe cómo se constituyó Israel y cuál es la constitución, normas o leyes que Israel asumió. Aquí está el resumen. ¿De qué trata ese libro? Describe cómo se constituyó Israel, cómo se formó, cómo se hizo pueblo y cuáles son sus normas, sus leyes, lo que lo constituye y lo que Israel pues asumió como normas de vida. Bien, pues ya esta es la última diapositiva. Entonces ahora quiero invitarlos a todos para que pues en casa, ahí con la familia, les den ganas de leer, lean esos capítulos, repasen y puedan así como hacer una mesa redonda, una charla en relación a esto que hemos estado viendo en esta mañana, en este día sábado,
analizando todo esto. Nos daría mucho gusto. Además también, pues les recuerdo que ya tenemos el canal de YouTube, Parroquia Aquila, y ahí podrán bajar el video, verlo a la hora que gusten, analizarlo con la familia en el horario que puedan. Si tienen pantalla grande de televisión, de Smart TV, pues ya saben que ahí se puede, con el internet, directamente estar viendo el YouTube en tamaño grande, para que con la familia puedan pues disfrutar de estos temas, de este curso bíblico. Ahora ya estamos terminando. Esperemos que ya estén poniendo ustedes sus respuestas. Quiero repetir por último la trivia. La primera es: ¿qué nos narra principalmente estos capítulos del 19 al 40 del libro del Éxodo? La 2, ¿qué debemos de tomar en cuenta al analizar un libro de la Biblia para que haya una verdadera interpretación del texto? Y tercero, ¿cómo podemos resumir el mensaje del libro del Éxodo? Que casi ahí en lo último que estábamos diciendo de las diapositivas, pues por ahí se mencionó. Luego, pues ahora sí ya vamos a entrar pues directamente a la oración final, para darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes. En otro momento vamos a mencionar a quienes atinaron a la trivia. Será en otra ocasión o para el próximo programa. Con gusto mencionaremos a los ganadores. Vamos pues con la oración final. Señor, te damos gracias por habernos concedido transmitir este programa, este curso bíblico Encuentro con tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos a tu voz, a meditar tu palabra, a escudriñar las Escrituras, a alimentarnos de ella cada día. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos para que nuestro corazón sea movido hacia ti, que a través de esta lectura de tu palabra lleguemos a encontrarte a ti, porque la única finalidad de la Escritura es conocerte, amarte y servirte siempre con amor. Tú le das sentido a nuestra vida a través de tu palabra. Tú nos iluminas, nos llenas de tu gozo y de tu Santo Espíritu. Por todo ello, gracias, Señor. Ayúdanos para que sigamos teniendo deseos de descubrir tu palabra y de continuar participando en estas transmisiones para bien de nosotros. Te pedimos por toda tu iglesia, por todos los sacerdotes, por todos los religiosos y religiosas, por las familias. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, siempre tomando en cuenta y conociendo mejor tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que termine ya esta pandemia, para que haya paz, para que no haya violencia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, quiero agradecer mucho la atención que han prestado a este tema y que el Señor los colme de sus bendiciones. Con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos. Muchas gracias.